Bueno amigos, el tema de hoy eh, va a ser el juego de la democracia. Antes de empezar, vamos a hacer en dos partes esta exposición. Voy a responder tres preguntas que me mandaron. La primera de ellas es de si yo tengo un interés definido por algún partido político, en el caso de México. Y bueno, les voy a responder que no. Mi objetivo es compartir con los ciudadanos, con los interesados en temas de interés, pero analizados de una manera seria y a profundidad, sin hacer propaganda. Mi intención no es hacer propaganda con estas exposiciones, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, habidos y por haber, a lo que se va a enfrentar el ciudadano común y corriente, todos, incluyéndome a mí, es a un bombardeo, ¿verdad? Muy fuerte, intensivo, generalmente por dos bandos. Eh, y que en realidad en el fondo hacen propaganda, pero parte de los sujetos que interactúan con su opinión, con sus aportes, con su incluso guerra sucia, ¿verdad? Para demeritar al otro competidor político. También encontramos un sector, ¿verdad? El sector de los que tienen, ya la vez anterior mencionamos, en la categoría del prestigio, es decir, los llamados intelectuales, ¿no? Que inclusive caen también en el juego de la propaganda política. Es decir, sus argumentos se visten de una seriedad de prestigio, más cuando es un personaje de renombre, porque hay un efecto en las multitudes, hay un efecto en la percepción de las masas. Es decir, si lo dice fulanito de tal es cierto. Si lo dice fulanito de tal, por supuesto que tiene razón. Entonces, mi interés es educativo, serio. Eh, los análisis que se han hecho y que se han expuesto son totalmente fuera de algún interés económico y político. ¿Sí? Por eso esta exposición se llama El juego de la democracia. Lo vamos a hacer, yo espero que en dos exposiciones de máximo 10 minutos para TikTok y en otras plataformas, y que nos alcance este tiempo, ¿no? Entonces, eh, en esta exposición también vamos a ver dos que todo el mundo ya conoce, que es Aristóteles y Platón, y también la forma contemporánea en hablar de las formas de gobierno, en cómo se aterrizan y cómo se distorsionan. Y en este mar de propuestas ideológicas, ¿verdad? Al que se enfrenta el ciudadano con su voto, en especial en el tránsito de una contienda electoral, pues el ciudadano sigue enfrentado a la decisión, a la coacción, a la coerción, al convencimiento, ¿verdad? En esta guerra a la que se enfrenta de medios, de propaganda, porque realmente todos los ciudadanos no tenemos ni los recursos ni el tiempo para corroborar incluso todo lo que nos dice como propuesta un candidato o como presidente un sujeto que lleva tantos años o que apenas va a llegar a la presidencia, y no tenemos todo el tiempo. Realmente la mayoría de ciudadanos, en la multitud, en la masa, se enfrenta a esta guerra de información. No, para empezar, vamos a decirlo de una manera muy general, ahorita lo vamos a ir viendo un poco más específico, pero aquí viene un punto importante. La forma de gobierno no es lo mismo que la forma del Estado. Entonces, la forma de gobierno, vamos a ver que hay dos grandes derivaciones, que es la monarquía, donde ya habíamos visto que hay un rey
designado por una divinidad, por un poder celestial, tiene el poder absoluto. Es el monarca. Y la república, la característica que va a tener la república desde los pensadores griegos y romanos es que la república, quienes ejercen la función de gobierno, quienes sustentan el poder, van a ser forzosamente elegidos bajo un mecanismo de elección, cual el que sea, pero van a ser elegidos por el pueblo para que desempeñen una función determinada en un tiempo determinado. ¿Sí? Esas dos divisiones son muy generales, la monarquía y la república. O la forma del Estado. En la forma del Estado se comprende principalmente el territorio, ¿sí? El territorio, obviamente la población y elementos accesorios que tienen que ver con la identidad nacional, por ejemplo la bandera, el himno, pero principalmente el territorio. ¿Sí? Uno de los elementos principales es el territorio. Y tenemos dos principales definiciones o divisiones, que es el unitario y el federal. El unitario es la forma, de hecho las dos son las formas de organización y administración territorial de un territorio determinado, de un Estado-nación. Entonces, en el tipo unitario van a existir regiones, por ejemplo, ¿sí? Y esas regiones, sus administradores o quienes van a ejercer la función de gobierno, no van a depender de una elección para que sean elegidos, van a depender del poder central. Y otra de las características principales es de que el delito que se cometa en contra de lo que se estipule dentro de un catálogo de conductas prohibidas por la ley son contra el Estado-nación como una sola entidad. Y en los estados federados van a existir dos niveles. Los delitos que se cometan contra la federación y los delitos que se cometan contra la entidad federativa, de cada entidad federativa, porque aquí hay estados, puede haber regiones, cantones, y en los unitarios puede haber departamentos, en los estados unitarios. Bueno, aquí en la Organización Federal del Estado va a haber esos dos niveles de códigos que se organicen, uno para cada entidad federativa, que en el caso mexicano se denominan delitos del fuero común y delitos del fuero federal. ¿Por qué? Porque cada estado, cada entidad federativa va a tener su congreso y el congreso va a definir qué conductas son las que va a calificar de punibles o de prohibidas para que cualquier ciudadano no las cometa. Y en el tercer apartado que se observa aquí en la presentación, tenemos elementos que son muy importantes y que a veces se olvidan. Tenemos la ideología, la economía, la política y la geopolítica. Porque cada estado o nación, cada estado y cada gobierno va a depender del modo en que controlen sus recursos estratégicos en una competencia sistémica que va a definir la posición individual de estado o nación en una posición de conflicto o de alianza con otros estados-nación frente a otros. Por eso aquí no es lo mismo el comportamiento hacia el interior que hacia el exterior en el concierto mundial. ¿Sí? Bueno, pasamos a la segunda parte.